quiero continuar con nuestro estudio sobre la segunda venida del Señor, Mateo 24, el pasaje que hemos dado lectura. Y quiero rápidamente leer solamente los versículos 12 al 14. La semana pasada compartimos los primeros versículos del 1 al 13 y ahora quisiera que leamos 12 al 14 para meditar en la palabra del Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, dice Jesús, estas son las profecías, ¿no?, del Señor Jesús respecto a su segunda venida, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el Señor está respondiendo a la pregunta que le hacen sus discípulos allí entonces en el versículo, ¿verdad?, 1 en adelante, y sobre todo el versículo 3. Cuando los discípulos le dicen: Señor, dinos cuáles serán las señales de tu venida y el fin del siglo. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahora miren, esto es interesante, ¿verdad? Porque de todas estas predicciones que el Señor da en Mateo 24, todas estas profecías, si queremos, ¿verdad? Encontramos que a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana han sido fuente más bien para desacuerdos que los propios creyentes hemos tenido respecto a la segunda venida del Señor. Miren ustedes si eso no es una cosa rara, ¿no? Y yo personalmente creo, que sobre cosas así tan importantes de la doctrina cristiana, el enemigo tiene algo que ver para que toda esta confusión y malestar cause dentro de la iglesia. Porque no es solamente temas de la segunda venida, sino otros temas importantes también han sido, si se quiere así, motivo para que aún hasta las iglesias se dividan. Y uno diría, pero ¿cómo es posible eso? Por ejemplo, en los últimos 30 años hay lo que los teólogos llaman la guerra de lo que es la alabanza y la adoración. Y uno diría que la alabanza y la adoración que debe unir a la iglesia no debería ser motivo para que las iglesias se dividan, pero las iglesias se han dividido. Y hasta el momento, hasta el día de hoy, sigue habiendo iglesias que se dividen solamente porque algunos hermanos quieren cantar un tipo de música, otros quieren cantar otro. Algunos dicen, no, con esta música se alaba mejor a Dios, otros dicen, no, con esta es la música. Imagínense que por estas razones la iglesia entonces entra en conflictos y en todas esas desavenencias. Ahora, ¿por qué el Señor, quizá, verdad, algunos dicen, no especificó claramente qué quería decir con las señales que iban diríamos, a anunciar su venida? ¿Por qué para algunos, verdad, todas estas señales que aparecen acá en el capítulo 24, como vimos el domingo pasado, más bien parecería causarnos confusión? Algunos dicen que una de las razones por las que las profecías pueden parecer vagas o imprecisas es que Dios quiere que cada generación tenga sus razones para estar preparada para el retorno del Señor. En otras palabras, queridos, no debemos pensar que la segunda venida es algo lejano en el tiempo, sino más bien es algo con la que hemos estado corriendo en paralelo desde el día del Pentecostés. O sea, esto es importante tener en cuenta cuando vemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, Mateo 24 y otras profecías. No es algo que viene allá, sino es algo que ha venido ocurriendo desde el propio momento en que la iglesia cristiana comenzó el día del Pentecostés.
Leía una anécdota del doctor Alberto Benjamín Simpson, quien es el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera. Pero un periodista del New York Journal una vez le preguntó, le dijo: doctor Simpson, ¿usted sabe cuándo va a venir el Señor Jesús por segunda vez? Y Simpson le respondió: sí, yo sé cuándo va a venir. Y le dijo: yo te lo voy a decir si me prometes publicar todo lo que yo te digo, porque los periodistas siempre publican otras cosas muchas veces, ¿verdad? Y Simpson le dijo: si vas a publicar inclusive la referencia bíblica que yo te di, entonces ahora mismo te digo cuándo viene. Y el periodista dijo: sí, 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 sí. Y agarró su lápiz para escribir, y Simpson le dijo: anota esto. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. ¿Lo escribiste? Y el periodista le dice: sí. ¿Y qué más? No, nada más. Eso es todo. ¿Cómo que eso es todo? Sí, dijo, eso es todo. Ahí claramente dice que el Señor vendrá cuando este evangelio del reino se haya predicado en todo el mundo. Y hermanos, hemos visto la semana pasada lo que llamamos señales, pero todavía no es el fin. El mismo Señor lo dijo. Vendrán guerras, pero ese no es el fin. Habrá hambruna, pero ese no es el fin. Habrá pestes, pero eso no es el fin. Y más bien ahora el Señor dice: cuando el evangelio del reino sea predicado, entonces el fin vendrá. O sea, esta es la señal positiva. Esta es la única señal positiva. Cuando el evangelio sea anunciado a todo grupo étnico, a toda etnia, no necesariamente países, sino a toda etnia, porque esa es la traducción más, diríamos, cercana a lo que dice el evangelio, entonces vendrá el fin. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa este evangelio del reino, como dice el versículo 14? ¿Qué quiere decir evangelio del reino? Mateo mismo lo explica. En el capítulo 4, versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y luego en Mateo 9:35 dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, noten ustedes que son las dos únicas referencias al evangelio del reino que hay en todo el Nuevo Testamento. No hay otro pasaje más que hable de evangelio del reino. De evangelio solito sí, pero evangelio del reino predicado solamente Mateo lo dice en esas dos oportunidades. Y en esas dos oportunidades, entonces, lo que Mateo está diciendo es que este evangelio del reino tenía que ser entonces un evangelio que iba acompañado de lo que se llamaría señales, prodigios y todo lo demás. Por eso que Lucas capítulo 4, ¿se acuerdan cuando el Señor empieza su ministerio en la tierra? Dice que el Señor Jesús entra a una sinagoga, abre el rollo o el libro de Isaías y el Señor lee esa profecía que dice: hoy esto se está cumpliendo delante de ustedes. Los cojos sanarán, los ciegos verán, los presos serán libertos y el evangelio entonces será anunciado a todo el mundo. Este es el evangelio, queridos, este es el evangelio de las buenas noticias que entonces tiene que anunciarse para que sea el cumplimiento de la última señal antes del regreso del Señor. Y yo menciono esto, que esta señal tiene que ser completada porque ahora hay muchos evangelios que se predican. Hay muchas iglesias en todas partes. Miren, ustedes pueden leer cantidad de informes, etcétera, etcétera, cómo la iglesia del Señor va creciendo en todo el mundo y todo lo demás, ¿verdad? Yo enseño crecimiento de iglesia, enseño historia de la iglesia, de todos esos cursos
O sea que más o menos yo estoy al tanto de lo que pasa alrededor del mundo con relación a ese punto. Pero también veo, queridos, que hay muchísimos grupos que no son iglesias, pero igual crecen. Y acá viene el problema. Cuando el evangelio del reino se anuncia tal como la palabra lo dice, pero a la vez hay otros evangelios que también se anuncian. E igual crecen. Igual hay cantidad de gente. Es que cantidad de gente o iglesias llenas no significa necesariamente que el evangelio del reino se está anunciando. El evangelio del reino se anuncia cuando Cristo es proclamado, como dice, ¿verdad?, lo que leímos los versículos de Mateo, cuando hay señales de Dios afectando la vida de los hombres y de las mujeres que escuchan entonces la palabra. ¿Qué quiso entonces, qué quiso decir nuestro Señor cuando dijo, ¿no es cierto?, que el reino o el evangelio del reino tendría que ser anunciado? Miren ustedes, hermanos, que cuando a veces nosotros hablamos de este tema de la segunda venida del Señor, quedamos atrapados básicamente entre dos, ¿cómo llamaríamos? Dos extremos que no nos ayudan mucho para definir o entender el regreso del Señor. El primero es cuando el Señor viene. Entonces aquí viene, o venimos, porque yo también tengo que incluirme ahí como pastor, ¿verdad? Todos los que tratamos de interpretar las profecías bíblicas. Y habemos muchos que somos expertos en profecías bíblicas. Más adelante se habla, ¿no es cierto?, de la abominación desoladora de Daniel y todas esas cosas, queridos. Yo he escuchado, ¿cómo llamaríamos? Interpretaciones que parece ciencia ficción sobre eso. Pero nada de eso nos explica o nos va a decir cuándo el Señor vendrá, porque el Señor claramente lo dijo, pero a la hora del día en que el Señor vendrá, ¿qué cosa? Nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles que están en el cielo. O sea que nosotros seríamos insensatos en pensar que podemos con cálculos, etcétera, etcétera, concluir cuándo el Señor vendrá. Y ustedes saben, ¿verdad?, que por lo menos aquí en nuestro país ha habido 2 o 3 famosos predicadores en los últimos 30 o 40 años que han puesto fecha para la venida del Señor. Yo recuerdo una de ellas cuando nosotros vivíamos en Filadelfia. Y este pastor, un querido pastor de toda la nación, un programa de radio y televisión muy conocido, puso la fecha. Y cuando él puso la fecha, yo dije, chao, acá se acabó este hombre. Y dicho el paso, se acabó, porque cuando llegó la fecha, y no sé si te acuerdas, Rochi, que en los periódicos toda la gente estaba asustada, porque era un hombre de mucho respeto. Y los carteles, ahí en todas partes de Filadelfia, anunciando tal fecha viene el Señor. Y naturalmente el Señor no vino. Y este hombre luego tuvo que pedir disculpas, pero arruinó su ministerio, arruinó todo y dejó en vergüenza a la iglesia, porque no se puede hacer eso. Pero el otro extremo está en decir, no, el Señor no va a venir. Eso de ahí es un cuento, como decíamos la semana pasada, ¿no? Eso es solamente un cuento para tener entretenidos a los hermanos de la iglesia. No, imagínate, han pasado 2000 años y no pasa nada. Y entonces ahí vienen las interpretaciones, si las hojas, ¿no es cierto?, de la higuera están anunciando que ya hemos llegado a esa generación y se habla de Jerusalén, de Israel, como el reloj de Dios, y que a través de eso uno puede entender si el Señor va a venir o no va a venir y todo lo demás, y al final entonces se concluye de que no, todo eso de ahí simplemente no es verdad. Como diciendo, olvídense, eso no va a suceder. Y Pedro lo dice claramente. Hay gente que dice Pedro, que todo esto de la segunda venida del Señor es un cuento. Pero por favor. Y Pedro les habla a la iglesia del primer siglo.
No se equivoquen. El hecho de que el Señor tarde su llegada no es que Él no va a cumplir su promesa, sino que Él la está tardando para dar oportunidad a aquellos que todavía no se han arrepentido y puedan venir al arrepentimiento. Porque el Señor es lento para la ira y tardo en misericordia, y grande en misericordia. Ahora, miren entonces, queridos, que a veces cuando nosotros hacemos, ¿cómo llamaríamos?, uso de mucha tecnología, tendemos a inclusive tecnificar el tema de la segunda venida del Señor. Hay muchas interpretaciones de este versículo 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Qué significa que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo para que venga el fin? ¿Significa que todo el mundo tiene que escuchar el evangelio? Entonces, claro, ahí viene la tecnología, ¿no? Entonces hay cantidad de estudios ahora que han llegado a la conclusión que ya el 90 y tantos % del planeta Tierra ha escuchado del evangelio. Y uno se pregunta si eso es así o no. De ahí que algunos otros predicadores de la televisión, y cuando yo lo escuché por primera vez, algunos de ellos medio que me dio risa, pero a la vez me dio también me dio tristeza, porque uno de esos predicadores famosos de televisión dijo: prácticamente ya toda la tierra escuchó el evangelio, ahora lo que tenemos que hacer es ir a predicar a los de Marte. Y él dijo: ya estoy haciendo mi colección de dinero para irme a Marte a predicar. Impresionante. Y ahora, hermanos, con esto de que la NASA está abriendo los files de los platillos voladores y todo lo demás, ¿verdad? Esto ya medio que se nos complica también, porque entonces ya nosotros no pensamos solamente en términos de evangelizar a los humanos, sino evangelizar a marcianos, venusianos, jupiterianos, neptunianos. Y todo eso hace que descuidemos lo que está pasando acá. En los últimos años, no vamos a hablar de verdad de la historia ni nada de eso, pero en los últimos años creo que, como decía, la iglesia del Señor ha crecido para gloria de Él. Pero por otro lado, hermanos, hemos también visto que ha habido una seria, voy a ponerlo así, una seria deficiencia en lo que es el cumplimiento de la Gran Comisión. Porque si esto el Señor Jesucristo lo dijo pensando en la Gran Comisión, yo creo que allí es donde nosotros hemos fallado. Porque miren ustedes, si el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo para que el Señor venga, alguien tiene que predicar ese Evangelio. Los ángeles no lo van a hacer. Eso está escrito en la palabra. Este es un privilegio y una responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros. La Gran Comisión es una responsabilidad nuestra. Pero esa Gran Comisión en los últimos años se ha, diríamos así, como acentuado más en el trabajo que hacen los misioneros, y nos hemos olvidado que ese trabajo no es de misioneros, ese trabajo es tuyo y mío. Al comienzo de la iglesia cristiana, anunciar el Evangelio fue tarea de todos los discípulos del Señor. Ya en el Pentecostés, de esos miles que estaban reunidos en Jerusalén, nos dice la palabra que los discípulos empezaron a compartir con ellos en sus propios idiomas, como diciendo, ¿verdad?, que el Señor les había dado esa capacidad para que ellos evangelicen, compartan el Evangelio con ellos. En Hechos 8 nos dice la palabra que cuando
comienza una hambruna terrible en Jerusalén y una persecución y todo lo demás. Salen los primeros cristianos a todo el mundo, como vemos ahora, hermano, las olas migratorias, porque eso siempre ha existido en la humanidad. Salen y nos dice la palabra que conforme ellos caminaban buscando refugio, compartían el Evangelio. Y Lucas dice algo interesante. Lucas dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Es decir, que fueron los creyentes los que salieron y ellos hicieron el trabajo. Hermanos, la evangelización desde un comienzo no fue encargada a profesionales, a misioneros. Y lo digo con todo respeto, porque yo mismo soy considerado un misionero. Pero la tarea de la evangelización cayó, en primer lugar, sobre los hombros de los creyentes, hombres y mujeres que habían conocido al Señor y ahora ellos contaban su testimonio a otros. Y así el Evangelio se propagó, al punto que Pablo, cuando llegaba a algunas ciudades del Asia Menor, Pablo decía: miren, llegué a predicar a este pueblo y resulta que ya ustedes habían llegado y habían estado acá hablando del Evangelio. De tal modo que yo ya no tengo nada que decir. Los últimos 30 o 40 años ha sido una explosión de misiones en todo el mundo. Una explosión misionera impresionante. A tal punto que hay misioneros ahora por todos lados, lo cual está bien. Lo cual está bien. Pero en muchos casos, vamos a decir así, queridos, esta explosión misionera hacia otros lugares, particularmente a ciertas regiones del mundo, como es Asia, África, ¿verdad? Y esas partes, nos han hecho perder de vista que aquí en nuestro país todavía el Evangelio no ha sido predicado a todos. Y eso es preocupante. Eso es preocupante. Miren ustedes, hermanos, que aquí en nuestro país, y estas son estadísticas de este grupo Barna, que es un grupo que hace encuestas aquí en los Estados Unidos, pero Barna dice en el año 2021, ¿verdad? Dice que de los más de 330 millones de habitantes que tiene nuestro país, Estados Unidos, alrededor del 73% se confiesa cristiano. Estamos hablando de 210, 220 millones de personas aquí en nuestro país. De esos cristianos, 210, 220 millones, la mayoría son protestantes, aproximadamente 150 millones. El resto son de otras denominaciones cristianas, llámese católicos, llámese qué sé yo, etcétera. Pero solamente el 30% de esos 210 millones se confiesan cristianos renacidos, es decir, convertidos. Los demás son nominales, como se dice. Ahora, estamos hablando, hermanos, entonces, de una cantidad en verdad pequeña de creyentes fieles que se congregan, son miembros de una iglesia, se congregan en una iglesia y viven con verdad, como dice la palabra, día a día el Evangelio del Señor. Quizás lo más triste de todo esto es que esta cantidad, 30%, ha venido reduciéndose en los últimos 20 años de manera increíble. ¿Por qué? Porque antes
esa cantidad, hermanos, era aproximadamente de un 65% y ahora se ha reducido a un 30%. Lo que significa que eso con el paso de los años se irá todavía reduciendo un poco más. Y cuando pensamos en el mundo latino, el 77% que vive en nuestro país dice ser cristiano, pero solamente un 19% es evangélico. O sea que todavía la brecha es mucho más grande. A veces los datos, así números, nos pueden por lo menos hacer notar cómo andamos, cómo vamos, tal vez a algunos eso ni les diga nada, pero aquí hay un par de versículos que a mí sí me preocupan mucho, porque dice versículos 12 y 13, hablando al Señor Jesús, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se enfriará, y esto sí hace temblar. Hermano, que hayan guerras, siempre hubo guerras, y nosotros acá en nuestro país ni sentimos lo que está pasando en Ucrania, en Rusia. Nuestro país sigue dando, pero billones y billones y billones y billones de dólares. Claro, hay inflación. Muchos ni la sentimos. Esa es la verdad. Nuestra vida sigue normal. Seguimos yendo a la calle a comer, seguimos teniendo vacaciones, seguimos pagando el mortgage de la casa, seguimos cambiando el auto cada 2, 3 años. No nos afecta. Pestes hay. Hemos pasado 2 años encerrados por lo de la pandemia, pero aquí estamos. Gracias a Dios que quizá no nos ha afectado, como en otras partes. Hambrunas hay, pero algunos todavía seguimos gorditos, ¿no es cierto? No. Pero cuando Jesús dice que en los últimos tiempos, por la excesiva maldad del mundo, el amor de muchos se enfriará, eso es otra cosa. Eso sí te afecta a ti y me afecta a mí. ¿Saben por qué, queridos? ¿Saben por qué? Porque esto es peor que la persecución, esto es peor que la pestilencia, esto es peor que terremotos, esto es peor que todo eso. Así como el agua no afecta a un bote que está en el mar porque el bote flota sobre el mar, así todas estas cosas que suceden no va a afectar a la iglesia, pero al bote sí le afecta cuando el agua empieza a meterse dentro de él. Y entonces los que estamos dentro del bote tenemos que sacar el agua porque si no el bote se va abajo. Y esto es lo que pasa con la maldad. Cuando se mete a la iglesia, enfría el corazón de los creyentes. Personalmente yo creo, hermanos, que esto es lo que está pasando en muchas iglesias aquí en nuestro país y en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque si el corazón se enfría, todo lo haremos con frialdad. Cuando el amor decae, la enseñanza y la predicación de la iglesia es fría, rutinaria. Cuando no hay amor, la música en la iglesia es linda, pero no hay fuego cuando se canta, fuego del Espíritu Santo.
cuando el amor se ha enfriado, hay mucho ruido, pero poca alabanza y adoración, muchas palabras, pero poca oración. Cuando el corazón está frío, la iglesia entonces empieza a desfallecer, mientras los perdidos, la gente afuera se sigue perdiendo aún más. Y por eso que el Señor dice, ¿verdad? Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En esta mañana hemos orado por Alejandro, que está saliendo para la universidad, pero tenemos que orar por todos nuestros chicos que están en el colegio, particularmente en el colegio, porque nuestros chicos se están enfrentando una época, hermanos, demasiado dura, demasiado fría, donde ya no hay amor. Y tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestros nietos. Tenemos que orar por nuestros chicos que están en la universidad. Porque es ahí cuando la falta de amor hará que sus vidas tambaleen. ¿Cuándo va a venir el Señor? Cuando el Evangelio del Reino, que es todo lo contrario a la frialdad, se anuncia a todo el mundo. Pero se anuncie con claridad, se anuncie con valentía, se anuncie con lo que llamamos fidelidad al Señor. Ahora Carlitos les dio la tarjeta, el business card de la iglesia. A cada uno de ustedes les ha dado, no sé, 10, 15, 20. Tenemos muchas. Aquí está el dato de la iglesia y aquí está el dato de los horarios de servicio. Hermanos, ¿quién va a anunciar el Evangelio del Señor para que todo el mundo escuche? No son los misioneros, no somos los pastores, sino somos todos nosotros. Cuando tú hables a un vecino, a un amigo, a un familiar, no tienes que presentarles una teología del Evangelio, solamente lo que Cristo ha hecho por ti, lo que Cristo quiere hacer por ellos. Y entrégales esto. Diles, mira, esta es mi iglesia, aquí está el horario de cultos, aquí está mi teléfono, si necesitan que yo los visite, para eso sí voy. Eso sí, es mi tarea. Pero es tu tarea compartir con otros, queridos, porque ese es el Evangelio del Reino que tiene que ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces el Señor, ¿qué cosa? Vendrá. El Señor vendrá. ¿Estamos listos a anunciar este Evangelio? ¿Estamos listos? ¿Amén o no? Amén. 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 Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos llene de amor, de misericordia. Que el Señor nos llene de Él para llevar este Evangelio a otros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos diste esta tremenda responsabilidad, pero hermoso privilegio de anunciar este Evangelio a todos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas a compartir con valentía, con coraje, Señor, lo que tú has hecho. Padre, no permitas que la maldad de este mundo enfríe nuestros corazones. Padre, cúbrenos de ti. Bendice a nuestros chicos de la iglesia. Señor, ahora que están esta semana ya empezando la escuela, Padre, cúbrelos con tu amor. Señor amado, sé con ellos, porque son todavía chicos moldeables, que pueden ser influenciados con la maldad del mundo. Y a nosotros los adultos, ayúdanos a compartir este Evangelio con otros, con nuestros vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, de escuela, Señor. Danos palabras dulces, suaves, para hablarles de ti. En el nombre de Jesús.
Amén. 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 Mientras levantamos nuestras ofrendas, me gustaría que cantemos "Cuán gloriosa será la mañana", porque ese es un himno de esperanza. Ahora, no sabemos si el Señor va a venir de mañana, cuidado. Esas son las peores críticas que se le hace a este canto.